La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Venciendo Gigantes. ¿Cómo les va? Seguimos juntos aquí en Conectados con la Palabra, este programa que pretende desde la Biblia ayudarnos a tomar decisiones juntos con la Palabra de Dios. Y en nuestro tema, en este programa, Venciendo Gigantes. Y seguimos estudiando el libro de 1 Samuel, nos toca el capítulo 17, la parte final, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, que es cuando David derrota a Goliat. ¿Quién alguna vez no vio, escuchó o estuvo enseñando esta historia? Y me encantaría mirarla desde el aspecto personal de cada uno cuando tenemos que vencer los gigantes. Cuando uno habla de enfrentar gigantes en la vida, pensamos en aquellas cosas que parecen que nos superan, como un gigante que nos supera en altura, en porte, que nos intimida, que muchas veces nos esclaviza. A veces cuando uno habla de un gigante, habla de algo que está dentro de uno y le cuesta vencer. Puede ser una pasión que reemplaza todo lo que tiene que ver con Dios. Para muchos de nosotros ha sido el fútbol. Nos ha costado muchísimo vencer ese gigante para poder seguir a Cristo. A veces el gigante está fuera y tiene que ver con desafíos que tenemos que tomar hacia Dios, con desafíos que tenemos que tomar en la vida y siempre por temor a fallar, por temor a no dar la medida, nos intimidamos y parece que no podemos llegar. A veces el gigante tiene que ver con algo que nos esclaviza, que muchas veces quisimos dejar y no podemos hacerlo. Tal vez sea un vicio, tal vez sea un pecado oculto, tal vez sea un mal carácter. Recuerdo en un campamento hablando con un joven, cuando salimos afuera después de la reunión, abre su billetera y me muestra una bolsita de cocaína. Y yo le digo, ¿qué haces con eso acá? Esto tiene que terminar de una vez por todas con tu vida. Y él me decía, así pequeño como es el gigante que yo no puedo dejar. Y le hablé aquella noche de la necesidad de entregar toda la vida a Dios. Yo no sé cuál es tu gigante a vencer, pero quiero que juntos a través de la Biblia podamos descubrir en 1 Samuel 17, y ya te invito a buscarlo en tu Biblia, para que podamos descubrir 3 secretos que tuvo David para vencer a este gigante Goliat. Dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, nos introduce aquí en la charla que tiene David con Saúl, cuando Saúl le recibe y se entera que él está dispuesto a enfrentar a aquel gigante que había intimidado y acobardado a todo el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios así: añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio, de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová
no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Claro, estamos aquí en esta batalla tan conocida y probablemente una de las más famosas de todo el mundo, el encuentro de David y Goliat. Nos introduce el relato en el versículo 31 del encuentro que David tiene con el rey Saúl. De hecho, David venía del campo de batalla. Por accidente había llegado allí para saber de sus hermanos, para traerle ayuda, y de pronto encuentra aquel gigante de casi 3 metros, imponente, que intimidaba y acobardaba a todo Israel, que representaba a los enemigos de Israel, a los filisteos, que insultaba a Dios, que insultaba a Israel, y nadie se animaba a enfrentarlo. Él decide entender que esto no podía quedar así y que esta batalla no era una batalla de un hombre, era una batalla de Dios mismo. Era tan imposible que David pudiera ganar, era tan grande la diferencia que solo podía vencer al gigante entregando la batalla a Dios. Y esto nos pone en introducción de este tema de vencer los gigantes, porque quizás vos me estás escuchando y te las pasás años luchando con tus gigantes. Y llegas a un punto donde terminás convencido de que nunca vas a poder vencer ese vicio, cambiar ese carácter, dejar aquello que ocupa el lugar de Dios, superar aquello que significa para vos una barrera que parece que nunca podés superar. Y necesitas entender que la única manera de vencer a un gigante es entregar la batalla a Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Charlaba con un joven que está lejos de Dios y que lucha con la marihuana. Y él una y otra vez me decía, yo si quiero la puedo dejar, pero una y otra vez vuelve a caer. Y un día sentado en una charla de corazón abierto con él le decía, mira, el gran problema tuyo es que te estás privando del mayor de todos los poderes para vencer este gigante, que es el poder del Espíritu Santo. Has fallado en todos los intentos. Llevas años esclavizado con eso que te arruina la vida y te esclaviza. Y te has privado del poder que te puede librar para siempre de esa atadura, de ese pecado, de ese vicio, que es el poder del Espíritu Santo. Necesitas volver a Dios. Los años que han pasado sin vencer a este gigante son el relato más claro de tu necesidad de volver a Dios. Yo quiero decirte, en este momento que me estás escuchando, que el enfrentar a este gigante tiene que ser también una puerta para que vuelvas al Señor, para que dejes de vivir una vida sin sentido, lejos de Cristo, perdiendo los mejores años de tu vida. La frustración que te lleva a no poder vencer ese gigante debe llevarte de rodillas a los pies de la cruz, como tantos que fueron a los pies del Señor y encontraron en el poder de Cristo superar al gigante. Sabes, en este relato yo veo 3 secretos que tiene David en esta batalla que entrega a Dios. En primer lugar, David vence al gigante porque utiliza armas espirituales. Esto está en los versículos 38 al 40. Armas espirituales. En segundo lugar, David utiliza autoridad espiritual. Esto lo encontramos en el versículo 45 al 47. Y finalmente, el tercer secreto de David para vencer a Goliat fue un asombroso poder, que esto lo encontramos en el versículo 50. Vamos al primer secreto, armas espirituales relatadas en las palabras de David en los versículos 38 al 40. Saúl está con David y para tratar de ayudarlo le entrega toda la armadura, la mejor que podía haber en el reino, para que David se enfrente a semejante gigante. David la prueba, intenta caminar y se da cuenta que no funciona. En realidad, en lugar de ser una ayuda, esas armas terminaban siendo una carga. Lo que pasa es que David había entendido lo que Saúl no había entendido.
lo que todos los israelitas no habían entendido y lo que muchas veces nosotros nos cuesta entender, que cuando uno lucha con un gigante es una batalla espiritual, y al ser una batalla espiritual necesita armas espirituales. David deja la armadura, deja la espada y decide decir no a la coraza y sí a su zamarra, que era lo común de su relación, su vida y su conocimiento de Dios. Dice no a la lanza, pero él sí a su cayado de pastor. Dice no a la espada y sí a una honda, a una sencilla honda que usaba para poder vencer a los animales cuando cuidaba las ovejas. Dice no a las flechas y sí a 5 piedras lisas del arroyo que terminaría usando para vencer a aquel gigante. ¿Sabes? 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice que en la batalla espiritual necesitamos usar armas espirituales. Pablo dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué significa esto? Que cuando uno enfrenta a un gigante, lo tiene que llevar al plano espiritual. El gran problema de nuestra vida es que intentamos con nuestros propios recursos y fallamos una y otra vez. Y la primera decisión que tenés que tomar para vencer a un gigante es dejar la espada, la armadura, dejar tus recursos, tu autosuficiencia, todo lo que vos creíste que te servía, y llevarlo al plano espiritual, al plano donde Dios comienza a obrar. Y esto es lo que hizo David. ¿Qué armas espirituales tenemos para vencer a nuestro gigante? Bueno, la primera de ellas es la oración intercesora. ¿Saben? Judas nos dice en el versículo 20, hablando del enfrentamiento y la lucha contra los gigantes del tiempo final, que han de ser los falsos maestros que apartarán a tantos de la verdad, habla la iglesia y entre varios consejos dice que la iglesia tiene que estar orando en el Espíritu Santo. ¿Y qué tema esto de orar en el Espíritu? Y saben, Pablo nos aclara un poquito este concepto cuando pregunta, ¿hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. Es la obra del Espíritu Santo fusionando con nuestro espíritu en los tiempos de oración. Es el cristiano que decide llevar ese gigante a los pies de Cristo con nombre y apellido, llámese vicio, llámese pecado, llámese mal carácter, llámese algo que quiera alcanzar, llámese un llamado que ha postergado, un desafío que lo amedrenta, lo pone a los pies de Cristo y le dice, Señor, intercedo y clamo por este gigante. Y desde el momento que empezamos a usar esta arma espiritual, comienza la victoria. Hechos capítulo 12, versículo 5, allí está Pedro encarcelado, el gigante era Herodes, con todo el imperio persiguiendo a los cristianos, y la iglesia, dice el relato, hacía oración por él. Claro, lo llevó al plano espiritual, no pudieron los guardias, no pudo a la seguridad del imperio romano detener la mano de Dios a través del ángel que abre la puerta de la cárcel, y Pedro llega hasta el lugar donde están orando. Hechos capítulo 4, versículo 31, vemos a los judíos, a las autoridades, como un gigante que amenaza a los creyentes para que no prediquen más la palabra, y de pronto dice que los creyentes comienzan a orar, pedir valor, y dice el relato bíblico que cuando hubieron orado, el lugar tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Quizá has flaqueado en tus oraciones. Quizá nunca empezaste a orar. Es un buen momento para ponerse de rodillas y llevar a este gigante y ponerlo a los pies del Señor. Y el Espíritu comienza a obrar en tu vida. Empieza a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Empieza a controlar tu vida para que el temor, el miedo, el vicio, el pecado no te controle a ti. Y la oración te lleva como un arma espiritual a destruir fortalezas que el enemigo haya hecho en el interior de tu mente y de tu vida, y comience a limpiar la mente con el poder de la palabra. ¿Qué otra arma espiritual?
el poder de la palabra en tu interior. ¿Sabés que la Biblia tiene la virtud para limpiar tu mente? Dice el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra tiene poder para hacer sabio al sencillo, dice el Salmo 19, para convertir el alma, para alumbrar los ojos. Es que hay un poder sobrenatural cuando uno comienza a que la palabra de Dios gane la mente y reemplace las mentiras, los engaños y los temores y la ansiedad que el gigante ha levantado en tu mente. ¿Sabes? El enemigo es tan astuto que hace fortalezas en tu manera de pensar. Te vuelve negativo, derrotado, pesimista, sin falta de fe. Pero cuando empezás a leer la palabra de Dios, ocurre lo que Pablo escribe en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, cuando dice que vosotros recibisteis la palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino lo que según es en verdad la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Y ese verbo actuar tiene que ver con poder, con dinamita, con cambio, con transformación. Qué maravilla cuando empezamos a memorizar versículos bíblicos que van directamente frente al gigante. Si tu gigante es la mentira, memoriza la palabra de Dios. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los que dicen verdad son su contentamiento. Si tu problema es el enojo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si tu gigante son los malos pensamientos, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si tu problema son tus ojos que te llevan a mirar cosas oscuras, que te llevan a pecar y a esclavizarte, decí como Job en el capítulo 31, hice pacto con mis ojos. ¿Sabes? La memorización de la palabra se convierte en un arma espiritual para derrotar al gigante. Recuerdo cuando algunos de los jóvenes de nuestra iglesia van para recuperarse de las drogas en el centro Renacidos para una Esperanza Viva allí en Córdoba, y están allí 1 mes, 2 meses, y cuando le hablamos por teléfono y ya llevan meses de abstención, comienzan a decirme: Pastor Gustavo, he memorizado 20 versículos de la Biblia y cada vez que viene la lucha contra la droga, el gigante, comienzo a decir la palabra de Dios que me da fuerza, poder, fe, y tengo victoria. El poder de la confesión, otra arma espiritual. Juan dice en su primera carta, capítulo 1, 9, si confesamos nuestros pecados. Santiago dice en capítulo 5, versículo 16, confesaos las ofensas los unos a los otros. El autor a los Hebreos nos dice en el capítulo 12 que algunos por guardar pecados, resentimientos, raíces de amargura, están contaminados, están perturbados, tienen las rodillas paralizadas, los brazos caídos, su marcha está lenta. ¿Qué necesidad tenemos de confesar aquello que se ha levantado como un gigante? Quiero invitarte en el nombre del Señor que pienses cuál es el pecado que tenés oculto y tenés que confesar al Señor. Él es fiel y justo para perdonar todos los pecados. ¿Sabes que la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz tiene un poder sobrenatural para limpiar tu mente y tu corazón para que seas libre de esas ataduras? Quizá me estás escuchando y tenés raíces de amargura que llevas por años con hermanos de la iglesia, con líderes, con un padre que se fue, con una madre que te abandonó, con un esposo, una esposa, con alguien que fue violento, con alguien que te hizo pasar una experiencia traumática y estás lleno de amargura. Necesitas confesar esto delante del Señor y librarte para siempre de este gigante que se levanta en el interior de tu vida. La primera verdad con la cual David venció a Goliat es que él no usó las armas que le dio Saúl. Usó las armas espirituales y aquellas piedras que llevó eran todo un símbolo de lo que significaba su comunión con Dios. En segundo lugar, autoridad espiritual. Aparece en los versículos 45 al 47. ¿Saben? Aquí había una batalla de los dioses. Cuando Goliat maldice a Saúl, lo hace en el nombre de sus dioses. Los filisteos sometían a Israel por décadas, obligaban a que sus dioses paganos reemplacen a Jehová, levantaban altares de Baal y de Astarte. En los tiempos de Samuel fue tremendo.
Por eso Samuel, cuando llegó en Mizpa, llegó allí a decir que quiten todos los altares. Era parte del sometimiento de los filisteos. Pero también cuando iban a la batalla, iban con sus dioses. Goliat estaba representando los dioses de las ciudades de los filisteos. David representaba al Dios de los ejércitos. Por eso dice en el versículo 47, y sabrán toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Goliat imponía autoridad humana, 3 metros de metal reluciente al sol, un casco de 56 kilogramos de peso, una larga lanza de 7 kilos de peso de bronce en su punta, lleno de soberbia, lleno de orgullo, un gigante pero con autoridad humana. David era pequeño, era un pastorcito, no tenía marcas de batalla, no tenía armas de batalla, era humilde, pero venía con una autoridad que venía de Dios. Él usa 2 nombres para enfrentar al gigante. Dice 2 veces en los versículos 26 y 36, el Dios viviente. ¿Sabés que este nombre de Dios aparece 29 veces en la Biblia y enfatiza el Dios que se enfrenta a los dioses paganos? Tiene que ver con un Dios que era real en su vida y que no estaba muerto, que no era una imagen, era el Dios que le daba la victoria. Utiliza Jehová de los ejércitos una vez, coincidentemente también aparece 29 veces en la Biblia este nombre, y tiene que ver con el Dios que creó y controla la creación. Era el Dios que tenía autoridad sobre los dioses y sobre Satanás, que estaba detrás de esos dioses paganos y sin vida. Por eso Pablo escribe en Colosenses capítulo 2, versículo 15, que Cristo en la cruz con autoridad espiritual derrotó a Satanás, despojando a los principados y potestades. Y dice el relato, escucha bien, triunfando sobre ellos en la cruz. Claro, qué maravilla es saber lo que dice el apóstol en 1 Corintios 15, 57, cuando hablando de esa victoria nos dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da a nosotros esa victoria por medio del Señor Jesucristo. David en el campo no era un soldado, David era un sacerdote que con la autoridad espiritual pudo decir, como Salomón en el Proverbio 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él acudirá el justo y será levantado. ¿Sabes? Yo he aprendido con mi esposa Esther a pasar de rodillas tiempos preciosos con Dios, enfrentando gigantes que no podemos vencer ni con nuestras palabras, ni con nuestros años de ministerio, ni con nuestro conocimiento bíblico, porque nos excede completamente la situación. Pero hemos aprendido a que Dios tiene la autoridad para vencer a ese gigante. Quizá necesitas en esta hora volver al Señor, porque no tenés la autoridad espiritual que tenía David, porque abandonaste la Biblia, la oración, la iglesia. Estás lejos en el mundo chapaleando el pecado, viviendo derrotado con este gigante que te esclaviza. Tenés que volver al Señor. Es un tiempo para volver, abrazarte al Salvador, entregarle tu vida a Él y permitir como David que Él pelee la batalla en lugar tuyo. Hablamos de armas espirituales, hablamos de autoridad espiritual, finalmente hablamos de asombroso poder, versículo 50. ¿Qué versículo el 50 de 1 Samuel 17? Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Fíjate esta frase, sin tener David espada en su mano. Porque acá hablaba de un poder que no dependía de David, era el poder de Dios. ¿Cómo vencemos lo que humanamente no podemos vencer? Solo con un milagro. Un autor decía, si lo puedes explicar, Dios no lo hizo. Si lo puedes explicar, no es un milagro. Pensá en aquel retrato, y con esto estamos terminando. Pensá en aquel momento de la batalla. David corre, va con la honda. ¿Sabés? Los israelitas eran muy buenos con las ondas. Por allí nos dice el libro de Jueces que unos zurdos descendientes de Benjamín, 700 zurdos, eran tan buenos con la honda que cortaban un cabello en el aire con una piedra. Probablemente David era muy bueno, pero no podría con el gigante, pensaron todos. Imagino los rostros de todo
el ejército, ahora cuando mate a ese jovencito, se nos van a venir todos encima, nos van a esclavizar más. Imagino la ansiedad de Saúl cuando estaba en el palacio esperando noticias de él. Pero miren a David. David sabía que le alcanzaba una sola piedra, porque Dios la guiaría. En el único lugar libre que tenía en su coraza y en su yelmo aquel guerrero. Y el milagro ocurre, y el relato nos conmueve. Y la explosión del pueblo en el versículo 52, levantándose lo de Israel, cuando David le corta la cabeza, gritaron y siguieron a los filisteos. Me hace acordar aquel gloriosa victoria de 1 Samuel 7:10, cuando frente a los filisteos Samuel está en Mizpa, el pueblo clama, le pide a Samuel que ore. Samuel estaba ofreciendo un holocausto, los filisteos rodeaban al pueblo para ganarle. Eran un gigante, no le podían vencer. Pero dice el relato bíblico en 1 Samuel 7:10, y tronó Dios y fueron vencidos. ¿Sabes que esa palabra tronar tiene que ver con un temblor de Dios, con un milagro que Dios hizo? Claro que un arma espiritual es el poder soberano de Dios. Claro que cuando Dios trona, las cosas ocurren. Claro que cuando hablamos de asombroso poder, es cuando Dios hace lo que vos y yo no podemos hacer. ¿Sabes que hablaba con un padre de un exadicto, y con el cual ahora Dios tenía que trabajar ya dándole victoria sobre la droga en la dureza de su carácter, de su orgullo, de sus reacciones? Y aquel padre me dijo: mira, Gustavo, si Dios me cambió a mí y hizo ese milagro en mi vida, ¿cómo no lo va a cambiar a él? Dios puede. Y yo te digo lo mismo en este momento. ¿Cuál es tu gigante? Dios puede. Por eso te invito a que ores allí donde estás. Y si estás lejos de Dios, vengas con tu gigante y lo pongas a los pies de la cruz. Le pidas perdón al Señor y vuelvas a Él. Y si me estás escuchando y escuchas esta verdad y estás lejos de Dios, nunca Jesús ha entrado en tu corazón, necesitas que Satanás salga de tu vida. Que tu corazón abra las puertas a Jesucristo, que limpie para siempre toda la suciedad que tenés y los pecados que te llevan al infierno, y le puedas recibir como Salvador, con el poder de una oración que abre la puerta a Jesús. Dice la Biblia que con la boca se confiesa para salvación. Así que quiero invitarte a que ores conmigo allí donde estás y le digas estas palabras. Decile así al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento vengo a ti y traigo este gigante que me esclaviza, que me amedrenta, que me arruina la vida. Te pido perdón por él, lo pongo a tus pies y como David entrego la batalla a ti. Señor, estoy lejos, pero vuelvo en este momento a tu presencia. Abro mi corazón para que entres, me perdones y me des una nueva vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.